Botella al mar é un programa herdeiro da actitude de Luís Seoane, que homenaxea a súa teima por comunicar o feito cultural galego. Luís Seoane tiña espírito de cronista e, como a él, en Botella al mar queremos axudar a enriquecer o mundo coa nosa diferenza, dando a palabra ao mellor da nosa creatividade e indagando nas raíces locais con vocación universal. Se nos anos 70 Luís Seoane colaborou en La Voz de Galicia escollendo figuras que destacan pola relevancia da súa actividade ou da súa obra, hoxe recollemos ese legado para figurar outros perfís en V Televisión. Tomás Alonso é un dos deseñadores máis valorados do panorama internacional, aínda que paradoxicamente non fixo moitas cousas na súa lugar de orixe, en Galicia. Nado en Vigo en 1974 e formado no Royal College of Art en Londres, inicia unha década de estudo e práctica profesional en Estados Unidos, Australia e Italia, ata desenvolver unha liña de traballo propia que se traduce en pezas de carácter particular e inconfundible. No 2006 confundou o Key Studio con outros 5 compañeros do Royal College e dende entón non deixou de crecer con proxectos de calidade. Bueno, gracias Tomás por estar aquí en Botella al mar. Vexo a mesa, vou a falar en galego, pero penso que ti estarás máis cómodo despois de tantos anos fora falando castelán. Decía que vexo a mesa e penso como os materiais adquiren cualidades poéticas. Naturalmente, iso é un pouco a relación formal entre materiais, porque os materiais de por sí non teñen esa cualidade. Pero é verdade que aquí os materiais adquiren unha resonancia, funcionan como arquitectura, neste caso o granito galego, o teu primeiro homenaxe un pouco a terra para este traballo da colección Sirven. Penso no arquitecto Peter Zumthor, que fala da arquitectura da música de Johann Sebastian Bach, que di o seguinte: a súa construción produce unha impresión de algo claro e transparente. É posible seguir un a un os elementos melódicos, armónicos e rítmicos desa música sen perder, por iso, a percepción da composición como un todo, onde toda particularidade atopa o seu sentido. Penso nun diseñador e penso que ten que ter actitudes de constructor, actitudes de artesán e actitudes de enxeñeiro tamén, é dicir, como te vestí, que porcentaxes ou como crees que encaixa o teu deseño dentro desas 3 actitudes, penso que en certo modo imprescindibles. Sí, yo creo que un diseñador, de hecho casi estoy más cómodo en inglés que en castellano o en galego, porque iba a decir una expresión que uno de mis profesores aplicaba, que en inglés es perfecta, que básicamente un diseñador es uno que entiende un poco de todo, pero en realidad no es especialista de nada, ¿no? Entonces creo que tenemos que entender un poco el lado técnico, entonces te haces un poco de ingeniero, el lado de construcción, y entonces te haces un poco obrero, carpintero, y entender luego el lado artístico también de cómo se llega a crear una pieza, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que dominar un poco o entender un poco todos los campos que abarcan en lo que estamos trabajando. Que al final es un poco como llegas a algo que tiene sentido, ¿no? Entendiendo todos estos factores que crean un objeto. Y luego también desde el punto de vista antropológico, digamos, de cómo ese objeto se va a usar, por qué ese objeto, el lado cultural, el lado social, que es un poco lo que un objeto intenta interpretar. Bueno, estamos aquí con dúas cadeiras túas, cunha mesa túa, pero ti en principio querías deseñar coches, non? Sí. Algo que agora vendo o teu traballo parece como moi distante no oficio de deseñar. Sí. Como foi ese primeiro impulso para querer ser diseñador, neste caso de coches? Bueno, yo creo que a lo mejor de pequeño la idea del coche era una cosa que me llamaba la atención. Siempre dibujé cosas más que gente o paisajes, no sé por qué, pero me atraían las cosas, ¿no? Entonces, sí, coches era un poco algo que veía como una cosa interesante. Y por aquel entonces tampoco había muchísima información, entonces tampoco había
o sea, no hace tantísimo, pero bueno, hace ya unos años, pues no había una carrera de diseño para estudiar aquí, no había poca gente que estuviera en este tema, ¿no? Y entonces, pues, esa idea de querer diseñar coches me llevó a buscar información y cosas y eventualmente pues me llevó a marcharme y buscarme un poco la vida en ese sentido. Y tan pronto empecé a estudiar diseño industrial me di cuenta que no era eso, no era el coche, era el hecho de diseñar objetos y bueno, entender cómo los objetos están hechos y de ahí pues... É verdade que agora os teus deseños teñen como unha temperatura física, pero tamén unha temperatura psíquica, non? É dicir, deseñar é así algo como temperar, como afinar un piano. Sí, en cierto modo sí, es como ir... Bueno, yo cuando diseño intento reducir las cosas, más que aumentar, prefiero sacar. Entonces cuando sacas tienes que sacar lo que no hace falta y dejar lo que hace falta de verdad. Entonces, en ese sentido, pues es un probar, tirar de aquí, sacar de allá, poner aquí, para llegar a ese equilibrio, ¿no? Y no hablo de un equilibrio solo de formas, hablo de un equilibrio total de la pieza, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, hablabas de cómo el material de las piezas se ve como es, ¿no? Porque eso, en mi opinión, es fundamental también. No me identifico con la idea de esconder una cosa detrás de otra, o intentar hacer que un material parezca otra cosa. Me gusta más la idea de que el material aparezca porque tiene que estar ahí por el contexto de ese proyecto y que, aparte de aparecer, pues que el material trabaje como tiene que trabajar, ¿no? En este caso, pues la piedra tiene su peso, hace de pata, y bueno, pues es lo que crea la mesa. Ademais dese equilibrio do esencial que poderíamos decir do que estamos a falar, que outras ideas fundamentais subyacen en todos os teus proxectos? Hai algunhas líneas, ademais desa simplicidade do elemental, algún outro fío conductor que podas valorar? Bueno, creo que ese es un poco el punto de enlace de ellos, pero bueno, antes hablábamos del contexto de cada proyecto, ¿no? Un hilo conductor creo que importante, o intento que sea importante a la hora de hacer un proyecto, es que el proyecto tenga sentido para quién está hecho. Y para poder llegar a ese resultado de hacer una cosa consecuente con el objetivo, ¿no? Porque al final los diseñadores nuestro trabajo es resolver problemas de cierta manera, luego el problema puede ser más real o más grande o más pequeño. Entender ese contexto y trabajar en algo que funcione para esa situación, ese cliente o esa persona, intento que sea el hilo conductor del trabajo, más que las formas o el material, ¿no? Porque al final pues, trabajamos en el estudio con un montón de materiales diferentes y bueno, estas piezas aquí pues, son piezas a lo mejor dentro de un contexto más de piezas casi únicas, hechas un poco a mano, pues probando cómo los materiales pueden funcionar juntos en forma de una silla o en forma de una mesa. Pero a mí me interesa mucho el diseño de producción, de cosas que, no solo cosas que se hagan a mano, pero cosas que se hagan en una fábrica, trabajar pues con una fábrica, que entender el proceso de esa fábrica y hacer algo que les aporte a ellos algo y que aporte luego a la persona que lo va a utilizar en casa. Falamos de produción, de contexto, de estudio, e por eso a necesidade que tedes algúns dos, baixo o meu punto de vista, mellores diseñadores do momento, precisamente os máis apegados á vida, de ter estudos pequenos, con pouca xente, é dicir, esa necesidade de precisamente dominar o contexto. Como é a vida dun estudio, non? A mí me chamou a atención o pequeno que son, non? De algúns diseñadores que vemos os deseños logo por todo o mundo. Sí, pues, creo que es importante para poder trabajar de esta manera
de meterte en el contexto de cada proyecto. Para mí, por lo menos, y creo que para unos cuantos diseñadores a lo mejor que tienen este tipo de enfoque, es importante poder estar en contacto bastante directo con este contexto. Entonces, si tienes un montón de capas de personas por el medio, pues eso se hace más difícil. Entonces, pues es una manera de meterte muy de lleno en los proyectos. Y no sé, yo soy de la opinión, tanto en el trabajo como en general, que bueno, es mejor hacer menos y mejor, y pues para eso a lo mejor no te hace falta un equipo muy grande. A lo mejor si tienes un equipo muy grande, pues te encuentras en la situación en la que tienes que pues, intentar abarcar muchas más cosas de las que puedes hacer, y no estoy seguro que vayan a quedar igual de bien. Trátase, polo tanto, de facer as cousas ben, pero por que se debería contratar a un diseñador? Que lle dirías a xente de a necesidade que hai de contratar, por exemplo, a un diseñador a hora de decorar unha casa ou a hora de colaborar, a hora de facer calquer proxecto, un negocio ou unha empresa? Bueno, yo creo que en mi opinión, o sea, todo lo que tenemos alrededor está diseñado. Sea un diseñador más famoso o menos famoso, siempre hay alguien detrás de cada objeto que tenemos alrededor nuestra que está diseñado por alguien, ¿no? Entonces, esta serie de decisiones las tiene que tomar alguien. Creo que contratar a un diseñador en este sentido, pues, es una persona que se especializa en eso, que no quiere decir que mucha gente que nunca se especializó en eso no lo puede hacer. De hecho, hay un montón de casos de objetos que son espectaculares, que están diseñados por gente que no tuvo una formación de diseño ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, creo que como todas las cosas que tenemos alrededor están diseñadas, pues es importante hacerlas bien, otra vez, ¿no? Entonces, para hacerlas bien, pues mejor trabajar con alguien que tiene experiencia haciéndolas. Bueno, o teu estudio, con base no noroeste de Londres, desenvolvese nos campos do mobiliario, do produto, de iluminación, de deseño de interiores, e algúns dos teus clientes son grandes produtores internacionais, non? Gustaríame falar de como foi a relación con algún deles, non? Un dos últimos foi Swarovski. En plena semana milanesa do deseño, 2015, Swarovski anunciou a Tomás Alonso como un dos seus 3 diseñadores do futuro. Que che aportou explorar o mundo da tecnoloxía, da alta tecnoloxía de Swarovski na súa propia sede, e que che sorprendeu máis? Bueno, inicialmente fue una sorpresa el anuncio de este premio y esta colaboración, y un poco, pues honestamente, cuando yo veía a Swarovski nunca me identifiqué mucho con el producto de la empresa, ¿no? Y bueno, pues es lo que pasa muchas veces, ves algo desde fuera y es solo eso, o te gusta o no te gusta. Entonces, una vez que vas allí, les visitas, entiendes cómo trabajan, entiendes lo que pueden hacer, lo que llevan pues 100 y pico años haciendo, pues te das cuenta que es mucho más. Entonces, un poco se relaciona a lo que hablábamos antes de entender todo lo que hay detrás de ese cliente, en este caso pues se convirtieron en cliente, para poder aportar, ¿no? Y bueno, pues trabajando, o sea, visitándoles, hablando con ellos, hablando con los técnicos, hablando con la gente que monta las tiendas, pues, hablando un poco con todos, encontramos algo, una técnica, que está basada en una técnica que ellos hacían ya antes, y lo introdujimos un componente nuevo para crear una serie de piezas en donde la decoración, en vez de estar por fuera, que es un poco lo que hacen, cogen un cristal, lo tallan para darles esos reflejos y esos puntos de brillo, pues lo que hicimos fue un poco dar la vuelta a la tortilla y le pusimos la decoración dentro, introduciendo color dentro del cristal. Y es algo que no habían pensado. Y bueno, por un lado no habían pensado, pero por otro lado tienen un equipo técnico que están ahí estudiando cosas y viendo posibilidades, y en cuestión de semanas encontraron una solución a esto que proponíamos, que bueno, era una evolución de algo que ya sabían hacer, pero había que probarlo también. Y de ahí pues nació el proyecto,
que se presentó en Basilea un par de meses después de la Feria de Milán. Y bueno, pues ahora estamos trabajando en unas cuantas piezas para ellos, basadas en esta idea de construcción con el cristal que un poco inventamos con ellos. Bueno, Santander, Londres, Glasgow, Xénova, Salónica, son algunhas das cidades onde hai varias tendas de camper deseñadas por Tomás Alonso, ¿no? Todas comparten un elemento principal, o tratamento da cerámica, o xogo con azulexos. Podes falarnos desta experiencia máis espacial, máis de xogando coa propia marxe da arquitectura que tiveches cando Camper te convidou e xa levades unha colaboración bastante extendida no tempo a facerte cargo de algunhas das súas tendas. Sí, bueno, también en su día fue otra sorpresa el cambio de... O sea, primero el acercamiento de Camper para pedir algo así, un poco porque nunca había hecho un espacio, entonces pues suponía un cambio importante de escala. Pero bueno, al final cambia la escala, pero el enfoque del trabajo es bastante parecido, ¿no? Entonces tratar los materiales de una manera elemental, digamos, y buscar un poco esa sencillez del lenguaje, pero que te dé juego a adaptarlo a diferentes espacios, que al final pues tiene que ser una idea que se adapte al espacio donde va a estar esa tienda. Y la idea un poco del azulejo pues nació también de visitar una fábrica de azulejos y ver cómo cortaban el material para crear el azulejo y bueno, pues hacer una conjetura de que si en vez de solo un cuadrado pues introducimos dos formas más, pues nos da un juego gráfico en las paredes que nos permite, pues combinado con colores, nos permite hacer muchas cosas diferentes en cada una de las tiendas. La idea era de hacer una tienda que fuera más algo que nosotros introducimos, más que sea una tienda camper corporativa, ¿no? Y bueno, pues esto nos permitió darle bastante juego, combinado también con los muebles que son un poco del estilo de estas sillas donde estamos ahora. Bueno, por outra banda, eres un dos protagonistas do libro máis impreso do mundo, un libro cunha tiraxe de 200 millóns de exemplares a escala mundial e que se edita en 29 idiomas, non? Falo do catálogo de IKEA. Para IKEA creaches unha serie de pezas de autor dentro da colección PS 2014. Como foi, bueno, penso que o deseño ten que aspirar e debe aspirar a ser moi democrático, non? Independentemente que haxa pezas de edición de autor que ti tamén traballas tanto en galerías de arte como en espazos institucionais, non? Pero como foi esa relación con este diseño hipotéticamente todavía máis democrático e ao alcance de todo o mundo, non? Bueno, sí, para mí eso es lo más importante de trabajar como diseñador, hacer objetos que la mayor parte de la gente pueda comprar, usar y usar por muchos años, espero, ¿no? Entonces, trabajar con IKEA, en ese sentido, pues es una de las pocas empresas que ofrece esta posibilidad de verdad, porque como dices tú, tienen presencia mundial y bueno, llega a muchísima gente. Entonces, una experiencia súper interesante porque el contexto también del cliente es completamente diferente otra vez a muchas de las colaboraciones que había hecho antes, ¿no? Las empresas con las que suelo trabajar hasta ahora, pues hasta ese momento solían ser más pequeñas, donde el contacto pues también es más directo con la empresa, con la gente que dirige la empresa, con la gente que trabaja en la empresa. Entonces, en cierto modo es más fácil. La experiencia de IKEA pues, es mucho más compleja, porque estamos hablando de una organización con miles de personas, equipos diferentes, y entonces, en ese sentido, pues, ahí está un poco el reto, ¿no? Cómo hacer algo que funcione también, o sea, que funcione como objeto, pero cómo hacerlo de manera en la que haya una colaboración entre una empresa tan grande y un estudio tan pequeñito como somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues a nivel de la pieza en sí, pues la idea era pues
de hacer algo que aportara una solución práctica de una manera un poco diferente. Pero bueno, empezando sobre todo por algo muy práctico y algo que pienso que le puede hacer falta a mucha gente. Y luego, pues otra vez la idea de reducirlo para que, bueno, pues para que cueste menos producirlo, para que ocupe menos, para que sea más fácil de transportar, todas esas cosas, pero que luego pues permita desenvolver su función dentro de la casa, el ambiente de cada uno. Bueno, falábamos antes das tendas de camper, pero quizáis, se eu tivera que escoller un lema ou un eslogan para definir un pouco unha actitude que penso que vai un pouco coa túa maneira de emprender, sería o de Nike, just do it, no? Simplemente faino. Sería ese o teu consello para un xoven diseñador? É dicir, aquí acabamos de facer hai uns meses un taller na Fundación Luis Seoane sobre a idea de facer, ¿no? É dicir, de realmente construir e deseñar facendo, ¿no? Sí. Sería esa idea lanzarse directamente a facer, ou como sería esa recomendación a un diseñador novo? Bueno, yo creo que la idea esta de Just Do It yo la recomendaría a todo el mundo, no solo a los diseñadores, ¿no? Yo creo que es importante, si hay algo que de verdad te gusta o te interesa, lánzate a por ello, porque al final, si te gusta, lo vas a hacer bien, o por lo menos vas en el buen camino, ¿no? A nivel de diseño, sí, el taller este que hicimos de diseñar con las manos es un ejercicio que considero muy importante. Creo que hay que estar muy cercanos a lo que hablamos antes de hacer las cosas para poder entender cómo están hechas, para poder diseñarlas bien. Entonces, solo desde el papel o desde el ordenador va a ser difícil llegar a ese resultado final coherente con el material y con la construcción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante hacerlo y involucrarse en por lo menos probar el prototipo, ¿no? La idea inicial. É verdade que hai que lanzarse a facer, pero quizáis non esa especie de salto ao vacío, non? Non é o mesmo, mellor, despois de ter estudado, por exemplo, no Royal College, que por exemplo, en moitos casos, pois, estando en Galicia, non? É dicir, que pensas dende a distancia, porque, aínda que ves, realmente levas moito tempo integrado no contexto londinense, tamén de outras cidades, non? Que pensas que nos falta aquí, ou que nos sobra, non? A hora de que os nosos diseñadores, os nosos creadores en xeral, non só vinculados ao deseño, pois podan proxectarse dunha maneira internacional, non só polo tema da posible hipotética popularidade ou fama, senón realmente pola posibilidade que dan este tipo de empresas de poder facer produtos de calidade. Sí. Como dices, o sea, es difícil para mí porque no estoy aquí suficiente, creo, para entender al 100% cómo están funcionando ahora mismo las cosas aquí. Pero bueno, yo creo, hace un par de años vi una exposición en Milán, en la Domus, donde la exposición era la historia del diseño de Italia desde el punto de vista de las empresas, de los empresarios que apoyaron esos diseños. Entonces yo creo que no se puede crear un contexto de diseñadores si no hay con quién hacer esos diseños. Entonces, por un lado están los diseñadores, por otro lado están esas empresas que tienen que tener la confianza suficiente en sus diseñadores para llegar a algo juntos que aporte algo. Entonces yo creo que eso a lo mejor puede ser uno de los puntos que a lo mejor desde fuera puedo ver que falta, ¿no? A lo mejor ese apoyo, esa confianza en que se puede llegar más lejos con un diseñador trabajando contigo que a lo mejor pues, de manera más independiente, ¿no? A lo mejor falta ese apoyo un poco a los diseñadores de aquí para
lanzarse. Y creo que eso puede ayudar a los dos, ¿no? Al diseñador y a la empresa. Bueno, pois apelando a esa complicidade, esa necesidade de traballar conxuntamente a empresa e a creatividade, agradecerte moito a presencia en Botella al Mar e agradecerte moito a presenza en Galicia, porque bueno, eres un referente importante para os creadores que comecen e os creadores que están pois, desempeñando unha labor importante. Nada, moitas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti.